Buenos días mis hermanos de YouTube, bienvenidos chicos una vez más a este canal. Si son nuevos por aquí, por favor suscríbete, dale me gusta, comparte este video, deja tu comentario para que la palabra de Dios pueda llegar a más personas que como tú necesitan escuchar palabra de Dios. Mis hermanos, hoy yo estaba en el trabajo y Dios puso una palabra en mí todo el día. Pasé un día así como inquieto porque tenía esta palabra en mí, en mi corazón que Dios puso para que yo trajera a ti a través de esta plataforma. Y estaba loco que fueran las 3 de la tarde para yo venir a la casa, prepararme, orar y traerte esta palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué podemos aprender en esto? Que Jesús es la verdad y no hay otra verdad fuera de él. Jesús es la única verdad. Pero luego en otra ocasión Jesús dijo a sus discípulos, yo me voy, pero le dejo al otro, refiriéndose al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es santo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Jesús es la verdad y el Espíritu de Dios es santo. Ahora, muchas veces cuando la palabra confronta a una persona, porque es lo que hace la palabra, cuando tú estás mal delante de los ojos de Dios, la palabra de Dios te confronta, pero cuando tú a una persona le dices, no, mira, esto es así y así, te dicen, no, tú estás mal, porque Dios busca que le adore en espíritu y en verdad. Pero hemos mal interpretado este versículo, este pasaje bíblico, porque pensamos que podemos hacer todo lo que hace el mundo, podemos ligarnos con el mundo y está bien, todo está bien, porque Dios busca que le adore en espíritu y en verdad. Y hemos mal interpretado este versículo. ¿Por qué? Porque lo estamos repitiendo. Lo estamos diciendo porque escuchamos que otra persona X lo dijo, pero no vinimos a la palabra a ver qué la palabra nos dice. Cuando tú escuches que una persona te dice, la Biblia dice, no lo repita, porque nos hemos vuelto papagayos repitiendo todo lo que dicen los demás, pero no vamos a la palabra, a ver qué la palabra de Dios nos dice. Entonces, este versículo bíblico que dice, Dios busca que le adore en espíritu y en verdad, lo hemos mal interpretado y lo estamos usando como un sistema de defensa, porque nos hemos vuelto autodefensivos. Desde que tú le dices algo a un hermano, lo primero que te dice, Dios busca que le adore en espíritu y verdad. Pero estamos entendiendo esto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí podemos darnos cuenta que Jesús es la única verdad. Luego cuando se iba dijo, yo me voy, pero le dejaré al otro, al Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios es santo. Entonces, ¿qué significa adorar al Padre en espíritu y en verdad? Que tú vas a adorar al Padre en el Espíritu, guiado y dirigido por el Espíritu Santo, y la verdad, imitando a Jesús, no imitando al mundo. Para adorar al Padre en espíritu y en verdad, tenemos que adorar al Padre en el Espíritu Santo e imitando a Jesús. Si no estamos haciendo eso, no estamos adorando en espíritu y en verdad. Pero vamos a leer este pasaje bíblico que se encuentra en Juan capítulo 4 y se llama Jesús y la mujer samaritana. La palabra de Dios se lee en el nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que no sea yo, Señor, sino tu Santo Espíritu interpretándola y dándole significado para nosotros. Y dice así, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En ese momento había una contienda entre judíos y samaritanos, no se llevaban. Por eso ya le dice, judío y samaritano no se llevan entre sí. ¿Cómo tú siendo judío me pide a mí de beber? Pero vamos a continuar leyendo la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, si conociera el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo,
dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer les dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús les dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le respondió, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahí es que está el punto. Este versículo que hemos usado para defendernos cuando estamos haciendo lo malo delante de Jehová, que dice, Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Allí no se estaba hablando de la manera de tú comportarte. Allí no se estaba hablando de la manera de tú hablar, de expresarte, de cómo debes vestirte. Porque de todas esas cosas, la Biblia dice hacer todo con pudor y modestia. Es decir, con respeto y temor. Allí se estaba hablando de lugar, pero vamos a seguir leyendo la palabra. Jesús les dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Allí no estábamos hablando de lo que tú debes comer, de cómo debes vestirte, de cómo debes caminar. Allí se estaba hablando de lugar. A mi entender, Jesús quiso decir que viene la hora, porque él dijo no se adorará ni en este monte ni allí. Jesús estaba diciendo que vendrá la hora en que se adorará al Padre en todos los confines de la tierra. Pero, ¿cómo podemos nosotros adorar a Dios en espíritu y en verdad? Fácil, adorar a Dios en el espíritu, porque el espíritu es santo, y cuando tú vas a adorar a Dios, tiene que venir en santidad para que Dios pueda recibir esa adoración que tú le estás trayendo y adorarlo imitando a Jesús, porque Jesús es la verdad. Yo no puedo estar haciéndome partícipe de las cosas del mundo, bebiendo, bailando, que eso no es nada, fumando juca, porque Dios busca que le adore en espíritu y en verdad. Lo que pasa es que la persona repite todo lo que dice en la Biblia dice, porque ellos no vienen, porque es mejor yo escuchar y repetir lo que tú dices que yo venir y pasarme 1 y 2 horas leyendo la Biblia. Y también cuando leemos la Biblia, lo hacemos por nosotros, en el yo, porque yo sé leer, porque yo tengo este nivel de lectura, porque yo tengo tantos títulos. La palabra de Dios es espíritu, y si tú no estás conectado con el espíritu, tú no la vas a entender. Tú tienes que pedirle a Dios, al Espíritu Santo de Dios que está aquí con nosotros, que la interprete, que le dé significado y aplicarla a tu vida para que tú puedas entender la palabra. Antes yo escuchaba que decían la Biblia dice y yo lo repetía y no veía un crecimiento espiritual en mí, no veía una madurez espiritual. Y un día le dije al Señor, yo te quiero conocer, porque no veía un cambio en mí. ¿Y tú sabes dónde Dios me llevó? A los primeros 5 libros de la Biblia, a los 5 libros de Moisés. Y lo que esos libros hicieron conmigo es increíble. Mis ojos fueron abiertos. Lo que yo veía en las redes sociales que me causaba risa del Evangelio ahora me da celo, porque estos libros de la Biblia te enseñan a amar a Dios, te enseña cómo Dios te pide que te comporte, lo que Dios demanda de ti, te enseñan a tener confianza con Dios. Yo no puedo venir delante de Dios como que Dios es un desconocido. Yo tengo que venir como que le conozco. Tenemos que venir con Dios con confianza, así como Moisés venía ante Dios. La confianza de Dios y Moisés era tan grande que Moisés le dijo a Dios, bórrame de tu libro. Esas son palabras mayores. ¿Por cuánto le diría yo a Dios que me borre de su libro? Quisiera yo que Dios me diga, mira hijo, hice otro libro. Por si a este le pasa algo, tú también estás aquí.
pero Moisés tenía confianza y así es que Dios quiere que tú y yo vengamos donde Él, como que le conocemos. Pero para conocer a Dios, tú no lo vas a lograr repitiendo lo que tú estás escuchando en las redes. Tú lo vas a lograr viniendo a la palabra de Dios y pidiéndole a Dios, al Espíritu Santo, que te den interpretación de la palabra, porque por ti mismo tú no la vas a entender. En estos libros de la Biblia aprendemos a ser celoso con la cosa de Dios. Dios quiere que tú te preocupes por sus asuntos. Dios quiere que tú seas celoso por la casa de tu padre, por sus asuntos. Y lo vemos aquí en la Biblia. Cuando los israelitas, el pueblo de Dios, los judíos, se volvieron a Baal el peor y estaba uno de ellos cometiendo adulterio, fornicando con una madianita. Dice la palabra que Fineas, o Fenis, creo que se llamaba Fineas, se llenó de celo y cogió una lanza y traspasó al israelita con toda y la mujer. Y después Jehová le dijo, dice la palabra que Jehová le dijo a Moisés que por el celo de Fineas, o de Fines, corríjame, el furor de Jehová no consumió al pueblo. Y le dijo que su recompensa no iba a ser solo para él, sino para sus hijos y los hijos de sus hijos. ¿Qué te está diciendo la palabra? Que Dios quiere que tú seas celoso con su palabra. Dios quiere que tú seas celoso con los asuntos del reino, porque tú y yo, cuando decidimos convertirnos y entregarnos al Señor, nos apartamos del mundo y nos convertimos en representante de Dios en la tierra. Y si tú y yo no le defendemos, ¿quién lo vas a hacer? Hay personas que dicen, Dios no necesita que lo defienda. Que tú defienda a Dios no hace a Dios menos Dios. Él sigue siendo Dios, tú lo defienda o no, pero si tú no lo defiendes, Él va a buscar quien le defienda. Y cuando tú defiendes a Dios, le está mostrando a Dios que tú te interesas por sus asuntos, que tú le temes. Dios quiere que tú le temas. La palabra dice que el comienzo de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios quiere que tú le temas. Dios quiere que tú tenga confianza, que le conozca, que te acerque a Él. También en estos primeros libros aprendemos que como cristianos tenemos que saber con quién nos juntamos. Decimos, no, que ser cristiano no significa que tú tienes que hacerte enemigo de esta persona. Yo no te estoy diciendo que te haga enemigo, pero tienes que saber con quién te juntas. Porque la persona no cristiana tienen hábitos diferentes a lo tuyo. Y entonces cuando tú te juntas con ellos, ellos te piensan a decir, eso no es nada. Y ese no es nada, nos está apartando de Dios. Cuando te des cuenta, ya tú vas a estar adoptando sus hábitos, bebiendo, fumando, bailando, porque no es nada. En estos libros, primeros 5 libros de Moisés, podemos ver que cuando el pueblo se volvió contra Jehová, porque ellos decían que en Egipto estaban mejor, porque comían carne, porque comían verdura, comían cebolla, comían esto, comían lo otro, y dijeron que mejor les sería que hubiesen muerto en Egipto. Y dice la palabra que no fueron ellos que empezaron, fueron unos extranjeros que habían entre ellos. Y esa costumbre, esos malos hábitos de ellos, se le pegaron a ellos y por eso ellos empezaron a decir esas cosas. La palabra te está enseñando que tú como cristiano tienes que saber con quién te junta. Rodéate de personas que quieren conocer a Dios, con personas que lean la Biblia. Y si en la mesa que tú estás sentado, tú eres el que más sabe, estás sentado en la mesa es equivocada. Tienes que sentarte en una mesa que tú no seas el que más sabe para que así tú puedas aprender. Y de esa persona es que tú te tienes que rodear. De esas personas es que tú tienes que aprender. La palabra dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. En lo que tú veas que yo imite a Cristo, imítame. Pero en lo que yo haga que no imite a Cristo, no me imite. Como cristianos debemos saber con quién nos juntamos, con quién compartimos. En estos 5 libros podemos ver que cuando tú haces lo malo delante de Jehová, Dios se aparta completamente de ti, se aparta de nosotros, hasta que nosotros venimos arrepentidos y humillados a Él. ¿Dónde dice esto la palabra? Si nos vamos a los primeros 4 libros de Moisés, podemos ver como en todo lo que Jehová le mandaba decir al pueblo a través de Moisés, que él le decía, yo tu Dios que te sacó de Egipto con manos fuertes. Yo tu Dios que te saqué de Egipto de eti y tal manera. Pero en el libro de Deuteronomio, siempre me cuesta decir ese nombre, me encanta este libro. Es uno de mis favoritos de los 5 porque ahí te explica ya. La mitad del libro es como explicándote todo lo que Dios mandaba decir y todo lo que pasó en los primeros 4 libros. Y dice en este libro la palabra de Dios que cuando Moisés subió a escribir los mandamientos, los cuales fue el dedo de Dios que lo escribió, dice la palabra, el pueblo se hizo un becerro de oro y empezó a adorarle ese becerro. Y vemos como Dios, el mismo Dios que siempre decía, yo tu Dios que te saqué, yo Jehová que hice esto y esto por ti, ahí le dice a Moisés, ve, porque tu pueblo que tú sacaste de Egipto
se ha corrompido. Antes Dios decía, yo tu Dios que te saqué de Egipto. Y ahora le dijo a Moisés, tu pueblo que tú sacaste. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que cuando hacemos lo malo ante Dios, Dios se aparta de nosotros. Dios se desliga, no quiere tener que ver nada porque Dios es santo y dice la palabra 3 veces santo. Pero ahora estamos tan enfocados en agradar al mundo que estamos haciendo lo que el mundo hace y no es nada. Todo está bien, todo está bien. Y cuando tú le dices, te dicen, no, Dios busca que le adore en espíritu y en verdad. Hacemos de todo lo que hace el mundo. La palabra nos llamó a ser imitadores de Cristo y nosotros estamos imitando al mundo. También pienso que como cristiano, la música cristiana se ha ido de nuestras manos, se nos ha salido de las manos. Antes tú escuchabas una canción cristiana y giraba en torno al Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre el madero, sobre la cruz, sobre la sangre derramada. Ya no, ahora todo es yo esto, yo aquello, que yo hago esto, que este rapero cristiano quiere ser como yo, todo es yo. Y a Dios no mencionamos, ni hacemos referencia. A Cristo no lo mencionamos, ni hacemos referencia a Cristo. Porque si hablo mucho de Cristo en mis canciones, soy cristocéntrico y está mal. Pero si yo soy cristiano y no te hablo de Cristo, no tiene sentido. Porque somos cristianos por Él, por el sacrificio que pasó en la cruz. La palabra es clara, es certera. Jesús dijo, de lo que abunda el corazón, de eso habla mi boca. Y si tú en tus canciones estás imitando al mundo, diciendo que te comparen con Bad Bunny, que te comparen con Daddy Jeter, que te comparen con este y con el otro, y que tú quieres ser como este, eso es lo que tú tienes en tu corazón. Si tú no hablas de Dios, si tú no hablas de Jesús, si tú no hablas del madero, es porque tú no tienes eso en tu corazón. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. Es simple. La palabra es que lo dice. Yo quiero invitarte a que lea estos primeros 5 libros de la Biblia. Porque debemos conocer al Hijo, pero también tenemos que conocer al Padre. Porque es imposible agradarle al Padre sin agradarle al Hijo. Pero también es imposible agradar al Hijo sin agradar al Padre. Si tú lees estos primeros 5 libros de la Biblia, tus ojos van a ser abiertos. A mí Dios me ha abierto los ojos de una manera que yo me atrevo a decir que el cristiano que no ha leído estos 5 libros de la Biblia no está viviendo el evangelio que Dios quiere que tú vivas. Son tantas cosas que tú vas a aprender. Esto es como una escuela. Aquí está todo. Lo que Dios demanda de ti, cómo Dios quiere que te comporte. Todo está ahí. Pero ahora no estamos leyendo la Biblia. Por eso es que tú ves personas que lo invitan a un podcast y están hablando tanta cosa sin sentido. Porque no están leyendo la Biblia y cuando la leen en su propia carne. No se conectan con el Espíritu. Y cuando tú estés en tu casa, en tu lugar secreto, que tú usas para tener esa relación íntima con Dios, no lea la Biblia en tu celular. No estoy diciendo que tener la Biblia en el celular es malo, yo la tengo, pero la uso por si estoy en un lugar y quiero buscar algo de referencia, es más rápido yo ir al celular. Pero cuando tú estés en tu casa, en tu lugar íntimo, donde tú tienes esa relación íntima con Dios, usa esta. ¿Por qué? Yo cometí 2 errores como cristiano. Yo era un cristiano que empezaba a leer la Biblia en enero y en mayo continuaba en ese capítulo que yo me quedé. Y cuando yo le dije a Dios que yo le quería conocer, Dios me dijo, todo el tiempo tú has tenido la manera de conocerme. Esta que está aquí. No hay otra manera de conocerle. Y esta me la regalaron y tenía más de 8 meses en su caja y con el plástico. Y un día buscando algo que yo estaba buscando para arreglar, no lo encontraba y fui a una gaveta donde yo tenía todas mis cosas. Y cuando la abrí, esto fue lo primero que vi, con su plástico y en la misma caja que me la regalaron. Y la saqué y empecé a leerla. Pero cometí 2 errores cuando empecé. El primer error fue que lo convertí en un hábito. Dios no puede ser un hábito en tu vida. La palabra de Dios no puede ser un hábito en tu vida. Porque cuando tú conviertes algo en un hábito en tu vida, tú lo haces automáticamente, no lo haces porque quieres. Pero ese no es el problema. Eso no era lo que me estaba afectando a mí. Por yo convertir la palabra de Dios en un hábito en mi vida, cuando leía la palabra me sentía bien, pero cuando no la leía me sentía mejor, porque decía, hice esto, hice aquello, hice lo otro. Pero tú sabes lo que no hice ese día. Lo mismo que tú estás pensando. No leí la palabra. Y eso me pasó por yo convertirla en un hábito en mi vida.
Ya cansado de no ver un crecimiento espiritual en mí, le pedí a Dios que yo quería conocerle. Y ese día antes de leer la palabra, le dije a Dios, tú sabes que nosotros siempre decimos, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo puse algo más. Yo dije, Padre, que sea tu Santo Espíritu interpretándola y dándole significado en mi vida. Y ese día marcó un antes y un después en mi vida. La palabra de Dios, Dios y los asuntos del reino se convirtieron en mi vida en una necesidad. Y ahora si yo no leo la palabra no me siento bien. Hace poco me cogió el sueño y me levanté para ir para el trabajo y lo único que me dio tiempo fue preparar mi bulto de comida y agarrar la niña para llevarla al cuido y coger para el trabajo. Y ese día estaba en el trabajo preguntándome qué era lo que me pasaba. Me sentía ansioso, me sentía inquieto. Y durante todo el día no pude entender lo que me pasaba. Cuando llegué a la casa, yo dejo la Biblia, porque yo la leo en la mañana, la dejo en la mesa, la pongo en una esquina. Cuando abro la puerta, eso fue lo primero que vi. Y entendí que lo que me pasaba era que yo no había leído la palabra. Yo no me había acercado al Padre ese día en la mañana. Cuando Dios se convierte en ti, en una necesidad, que es lo que Dios debe de ser en tu vida, tú no puedes vivir sin hablar con Dios. Tú no puedes vivir sin leer la palabra de Dios. Tú no haces nada fuera de Dios. Y el segundo error que cometí fue leer la palabra aquí cuando comencé. Y no es malo tener la Biblia aquí, pero tú sabes lo que me pasaba, que cuando estaba leyendo la palabra me llegaba una notificación y sacaba yo el celular y hacía así. Y cuando terminaba de hacer así, ya habían pasado 1 o 2 horas. Y cuando quería volver a la palabra, la conexión que había con el Espíritu Santo, la conexión que había con Dios, ya no estaba, ya se había perdido. Pero cuando tú lees la palabra aquí, todas las notificaciones que te llevan son para bendición. Todas las notificaciones que te llevan es para conectarte con el Padre. Son para bendecirte, son para quebrantarte. Muchas veces nosotros le pedimos algo a Dios y Dios no nos responde de una vez, no nos da eso. Y desistimos, nos enojamos con Dios y decimos que Dios no nos escucha. Pero no es que Dios no nos escucha. Lo que pasa es que cuando tú le pides algo a Dios, Dios tiene que prepararte. Dios tiene que procesarte, quebrantarte. Si tú lo estás pidiendo con tu corazón y Dios sabe que esas intenciones son buenas, Dios te va a quebrantar. Dios te va a procesar. Dios te va a llevar al desierto. Y Dios te va a pasar por el fuego. ¿Tú sabes por qué? Para que cuando Dios te dé eso que tú estabas pidiendo, tú no lo desperdicies, para que no se escape de tu vida, para que tú no lo uses para confundir a las demás personas, porque lo que Dios te da es para bendición para ti y para que tú bendigas a los demás, a los que te rodean. Entonces, por eso es que cuando pedimos algo a Dios, Dios no lo da de una vez, porque si te lo da, se va a perder eso que tú estás pidiendo y tú también, porque tú no lo vas a valorar, no lo vas a saber manejar. Por eso es que Dios te prepara, por eso es que Dios te quebranta y te pasa por el fuego. Y cuando Él ves y sabe que tú estás listo, te dice, he aquí lo que me pediste. Y entonces tú lo vas a valorar, entonces tú lo vas a usar para bendecir. Por eso es que Dios no te responde al instante, porque tú no estás preparado para las bendiciones de Dios. Dios tiene que prepararte y procesarte para que tú puedas valorar eso que tú estás pidiendo. Muchas veces cuando hacemos algo que está mal ante los ojos de Dios, la palabra de Dios nos confronta. Y estamos en la iglesia y el pastor está predicando, el evangelista está predicando y decimos, el pastor le dio para mí, el pastor me está tirando. ¿Qué fue lo que le hice? No. El pastor no te está tirando, el predicador no le dio para ti. Es que tú hiciste algo que está mal ante los ojos de Dios. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, que te confronta cuando tú ignoras los mandatos de Dios para contigo. Así que yo te quiero decir que cuando tú estés en tu iglesia y tú sientas que el pastor te está tirando, no te enojes con tu pastor, alégrate, porque eso quiere decir que tú no vas a salir de ese lugar como entraste. Eso quiere decir que tú vas a salir siendo una persona renovada. Si tú te vas a enojar con alguien, enójate conmigo, pero escucha lo que Dios te está diciendo. Porque ahora todo es nosotros, yo, y ese orgullo, el yo, en me, myself and I, como dicen los gringos, nos está alejando de la presencia de Dios, nos está alejando de la verdad. El yo, el orgullo, el eso no hace nada, nos está alejando de la presencia de Dios, nos está alejando de la cruz. Y si tú no quieres decir nada, no diga, pero yo
sí voy a hablar. Y le estoy pidiendo a Dios que sea Él poniendo en mí todo lo que Él quiere que yo diga. Y hay que decirlo, porque ahora mismo el evangelio, el sacrificio de Jesús en la cruz y la sangre de Jesús derramada en la cruz, la estamos tirando por el piso. El evangelio lo estamos cualquierizando. Y ese Dios permisivo, ese Dios de libertinajes, ese Dios liberalista que te están vendiendo en las redes sociales, no es el Dios que esta palabra me habla a mí. La única manera que tú tienes para conocer a Dios que tenemos nosotros aquí en la tierra es la palabra de Dios. Es hora de que volvamos a los pies de Cristo. Es hora de que volvamos bajo la sombra de Dios, de sus alas, porque sus alas no cubren. Es hora de empezar a respetar la cruz, el sacrificio, la sangre que allí se derramó. Es hora de que empecemos a imitar a Cristo y no al mundo. Porque ahora decimos, a los jóvenes hay que llegarle con lo que a ellos les gusta. Grave error. ¿Tú te has puesto a pensar lo que a los jóvenes y a la persona no cristiana le gusta allá afuera? Lo que a la persona y a los jóvenes no cristianos allá afuera le gusta, no edifica. Y si tú le llegas a ellos con lo que a ellos les gusta, se van a perder ellos y te va a perder tú. Porque eso que a ellos les gusta no edifica. Eso no te va a quebrantar, esto no te hace bien. Y si analizamos la frase cuando decimos a los jóvenes hay que llegarle con lo que a ellos les gusta, no estamos especificando, estamos generalizando. Y eso quiere decir que lo que sea que a esos jóvenes les gusta, yo lo voy a hacer. Si ellos se dan su juquita, voy a tener que comprar mi juquita y ir jalando mi humito y hablar con ellos de la palabra. Si ellos toman, voy a tener que comprar mi trago y tomar. Si ellos bailan, voy a tener que bailar. Si a ellos son mujeriegos, les voy a decir, no te preocupes, que en la iglesia yo te voy a conseguir 5 hermanitas para que tú vengas. Y si tú me dices, no, tú estás malinterpretando. Lo que yo te quiero decir es que si a ellos les gusta la música, que les llegue con la música, te equivocaste. Porque la música no edifica, la música no quebranta, la música no transforma ni liberta. Cuando tú ves que en tu iglesia están cantando y se siente esa presencia de Dios y la atmósfera cambia, no es porque la que está cantando tiene una cuerda vocales para la música alta, no es por su voz, es porque lo que se le trajo al Señor, Él lo está recibiendo como olor grato y su Santo Espíritu está alrededor para recibir eso que a Él se le trajo porque fue grato ante los ojos de Jehová. La música no cambia. La música no transforma. ¿Tú sabes con qué? Tú le tienes que llegar a los jóvenes con la palabra de Dios, porque esa es la que transforma, esa es la que quebranta. Esa es la que te confronta cuando tú haces lo malo ante Dios. Esa es la que edifica. Y una de las características que más me gusta de la palabra es que es la que permanece. Si tú me llegas a mí con la música, el día que la música no me esté resultando en la iglesia, me voy a ir. Si tú me llegas con lo que a mí me gusta hacer, cuando yo venga a la iglesia y el pastor me diga, aquí tú no puedes hacer eso, me voy a ir. Pero si tú me llegas con esta, yo voy a permanecer. ¿Tú sabes por qué? Porque esta permanece y todos los días son nuevas. Estas son vivas y eficaz. Esa es la característica que me gusta más de la Biblia, que es la que permanece. Esa siempre está ahí. Cuando tú necesitas un consejo, cuando tú necesitas saber cómo moverte ante la presencia de Dios, esa está ahí para decirte. Ya para terminar, cuando tú escuches que dicen, la Biblia dice, no salgas repitiéndolo. Vete a la palabra, ve qué Dios te vas a decir. Vete a ver qué dice la palabra y aunque sean verdad, pero tú fuiste y lo confirmaste. Dios te bendiga mucho. Espero que esta palabra sean de mucha bendición en tu vida. Te quiero invitar a que lea los primeros 5 libros de Moisés y que le pida al Padre que sea su Santo Espíritu interpretando esa palabra y dándole significado en tu vida. Porque por tus títulos, por tu inteligencia que tú piensas que tú tienes, por tu nivel de lectura, tú no la vas a entender. Porque Dios es espíritu y su palabra también son espíritu. Y para tú entenderla, tiene que estar conectado con el Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga mucho. Quiero recordarte, suscribirte, dejar tu comentario, compartir este video y también que todos los sábados estamos en vivo en YouTube y en Facebook a las 7 de la noche. Pásate por ahí, date cita con nosotros, deja tu comentario, di de dónde nos estás viendo, pide tus oraciones, ora por nosotros y acompáñanos durante estos segmentos, que yo sé que serán de bendición para ti y para tu familia.